Humanos hoy estamos aquí, fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más, damos gracias a Dios poder llegar aquí a través de este medio, anunciando el mensaje de salvación, anunciando las buenas nuevas para los hermanos de la iglesia de Liniers y para también los amigos que nos visitan. Damos gracias a quienes nos visitan y no te olvides de suscribirte al canal para recibir los avisos de nuestros mensajes. Pero más allá de eso, en esta noche particular queremos contarte del Evangelio, queremos contarte de la salvación y yo quisiera que puedas pensar algo que seguramente no solo pasaba en mi casa, sino que pasaba en la de ustedes, que de chico hemos aprendido que las cosas buenas e importantes tienen un precio alto, ¿sí? Seguro te han enseñado, a mí por lo menos me han enseñado que las cosas que realmente eran buenas, que duraban y que eran realmente para siempre, eran caras. Quizás hoy los chicos más jóvenes piensan que lograrlas conseguir es fácil. Quizás ser youtuber debe ser fácil y conseguir muchos videos y suscriptores y te haces famoso y tenés mucho dinero, y quizás no es tan así. Seguramente la persona que lo hace trabaja bastante en edición, trabaja bastante en preparación, no solamente en los contenidos, sino también en pensar en ideas y también en su propio físico seguramente para hacerlo. Bueno, todo eso hace que las cosas realmente no sean fáciles, las cosas buenas e importantes no sean tan fáciles de alcanzar, aún en el concepto nuestro humano de lo que es importante. Pero Dios, que trasciende todas estas cosas, tiene cosas que realmente son importantes. Las cosas de Dios son importantes. Y hoy quiero contarte que el parámetro de Dios, por lo menos para con nosotros, los humanos, las personas, tener que pensar que lo bueno e importante es costoso, sin duda Dios ese parámetro lo cambia, ese costo lo cambia, y quizás no es que vale menos, sino que aún valiendo más,
no es el precio que tengamos que pagar nosotros. La Biblia nos habla de que un día el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo y que pagó el precio de nuestro pecado, pagó el precio de lo que era, de que nosotros nos hayamos alejado de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a pagar ese precio, vino a morir en una cruz para pagar el precio por tu pecado y por mi pecado, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y solamente creyendo, el precio es solamente creyendo. Él ya pagó el precio, lo que era costoso. El Señor vino a salvarnos. Y hoy estaba pensando en el mensaje, estaba pensando en qué buscar, y me acordaba en Hechos 26 un relato que es muy conocido, quizás para por lo menos el mundo cristiano, quien leyó la Biblia. Es un relato en el que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, que no había sido hombre de Dios, como cualquier persona, como vos y como yo, que fue perseguidor de la iglesia, que llevó a los cristianos a juicio, un juicio por supuesto humano y establecido con parámetros muy propios, condenaba a los cristianos por ser seguidores de Cristo, tan solo por eso. Y la Biblia nos cuenta de que este hombre, en camino a llevar a hacer eso, en camino a Damasco, dice la Biblia, que hay en Hechos 26, que mientras iba tuvo una conversión, ¿sí? Alguien que cambió de rumbo, iba hacia un lado y cambió hacia otro. ¿Por qué? Porque se encontró con el mismo Jesucristo. Esta historia que se nos relata en Hechos 26, a partir del versículo 3 más o menos, nos cuenta de este hombre, de este hombre Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Y más allá de esto, yo quisiera que podamos considerar los textos, ¿sí? El mensaje de hoy está pensando en las decisiones o las acciones que tomamos ante una propuesta. Y quisiera que nos acompañes a leer allí en Hechos 26, en el versículo 24, y se nos relata de este lugar donde el apóstol Pablo, por solamente anunciar el Evangelio de Jesucristo, tiene que comparecer ante el gobernador, se llamaba Festo, y ante el rey Agripa, un rey puesto por el Imperio Romano en la región. Y Pablo explica este testimonio, explica esto que le había pasado, cómo había conocido a Jesucristo y cómo había cambiado su vida. Y a raíz de esto, de esta explicación, este hombre, el gobernador Porcio Festo, dice en el versículo 24, Pablo estaba diciendo Pablo, estas cosas en su defensa. Festo, este gobernador, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, está hablando de Agripa ahí, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignorada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dice Pablo. En el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Y este es el pasaje que quería compartir. Entendiendo que Pablo estaba dando su defensa, la situación transcurre en que el gobernador Festo necesitaba hacer un escrito para enviar a Pablo a Roma. Él había solicitado la defensa ante el César. Era necesario hacerlo de esta forma y tenía un trámite administrativo que el mismo gobernador debía completar, y para esto debía tener buenos argumentos. Entonces
decide llamar a este rey Agripa, que estaba cerca en la zona, para poder exponer este caso y que en conjunto quizás armar este escrito para que sea llevado a Roma para la defensa de Pablo. ¿La defensa de qué? La defensa de que los judíos querían que sea muerto y la realidad es que Pablo no había hecho nada malo para que él pudiera ser muerto. Ahora bien, cuando pensamos en esto, en esta situación, yo quisiera que podamos considerar allí tres actitudes, ¿sí? Tres actitudes de estas personas. La primera es la del gobernador Festo, un hombre que estaba pensando en que tenía que completar este escrito, que tenía que hacer este trabajo, y que quizás lo que pensó, en vez de escuchar el testimonio de Pablo, en vez de escuchar lo que Pablo había comentado, él estaba pensando en cómo debía cumplir con esto para poder quitarse el problema de encima. Quiero que pienses en tres actitudes que surgieron a partir de estas personas que escucharon a Pablo mismo o que estaban ahí. La primera fue la del gobernador Porcio Festo, un hombre que había sido puesto por el Imperio Romano, un hombre que sin duda, por lo que narra la historia, había sido un buen administrador en ese tiempo, y lo que nos mostraba era que tenía que ocuparse de su trabajo. Más allá de haber escuchado el testimonio, quizás su foco estuvo pensando todo el tiempo en lo que debía cumplir, que era el escrito para presentar ante el César, que en realmente lo que estaba contando Pablo acerca de su vida, su propio testimonio. Seguramente, y por lo que nos dice, se nos cuenta en el relato, este evento, Pablo nos sacó ahí un rollo, una Biblia, y contó acerca de los profetas y de lo que Jesucristo iba a venir y que era el Mesías anunciado y que él se había encontrado con él. Sino contó su testimonio. El testimonio que cambió su vida, por el cual cambió su vida, y el hecho por el cual su vida fue transformada, el haberse encontrado con Jesucristo. Porcio Festo, un hombre capacitado en su función seguramente, prestó más atención a lo que correspondía a su trabajo que a lo que realmente era importante. Y lo importante era escuchar de Jesucristo. Y él quizás puso su atención en otra cosa. Por eso dijo que estás loco, Pablo, pensando en que quizás el argumento que tenía que escribir, Nerón ni lo iba a recibir, pero se dio cuenta de que quizás lo más importante para él era su trabajo. Ahora, en segundo lugar, vemos aquí al rey Agripa. Según la historia se nos narra, este rey Herodes Agripa II, por las fechas y por cómo si fueron los hechos en la historia, nos narra que era un hombre que era bisnieto del gran Herodes, por lo cual era un hombre que en su historia, en su vida, había trascendido muchas cosas importantes, de reyes, de pueblos, de guerras, de imperios, y quizás había visto cosas que otras personas no habían visto seguramente, por lo menos las personas normales o medias del lugar. Había sido criado en la más alta esfera de conocimiento, y sin duda era un hombre preparado para esta función. Ahora bien, así como les digo que había preparado, también había estudiado mucho en los pueblos. Pablo, ahí en el versículo 22, cuando nos narra y dice y habla de los profetas y de Moisés, sabía que le estaba hablando a alguien que conocía de esto y que, aún siendo de otro pueblo, sabía del pueblo y la cultura judía, por lo cual conocía exactamente de qué estaba hablando. Y seguramente sabía de que iba a venir un Mesías, y que ese Mesías del cual iba a venir, muchos lo identificaban con Jesucristo. De hecho, Pablo, en su defensa también lo explica así, y habla de que era el que había de venir. Ahora, este hombre Agripa, en su contestación, dice: por poco me persuades a ser cristiano. Quizás la forma más
correcta para nuestros días, para entender lo que dijo es: con estas pocas palabras estás tratando de hacerme cristiano. Y este hombre de Agripa vuelve un hombre preparado, le dice a Pablo que era poco aquello que le estaba diciendo, era poco argumento, poco creíble o sustentable para poder entender o hacerse cristiano, entender acerca de Cristo. Quizás este hombre pensaba que debía incurrir para lograr ver a ese Mesías o entender de ese Mesías en pagar un precio muy alto, en dinero o en cosas, materiales. O quizás pensaba que aquel Mesías que iba a venir era como el que relataban los profetas, que era alguien muy importante y que iba a venir como rey, lo cual quizás hasta le preocupaba a él como rey de la región. Ahora bien, este hombre quizás desestima el testimonio de Pablo, desestima lo que Pablo había comentado y no le da importancia. La Biblia nos muestra que a veces las personas, aún entendiendo que escuchan algo de alguien bueno, porque ahí en el versículo 31 nos dice que ninguna cosa digna de muerte o de prisión habían hallado en Pablo, se dio cuenta de que realmente, es decir, el mensaje que Pablo había puesto para su vida no era suficiente para entender ese Mesías. Y cuando vemos esto, vemos a un hombre que aún en sus muchas letras, en su mucho conocimiento y en su mucho poder, no pudo comprender algo tan sencillo como la salvación de Jesucristo. Pero en tercer lugar, hay un momento en el que hay un personaje ahí que es central y que nos muestra ese cambio, ese arrepentimiento. Pablo mismo era un hombre que conocía la religión. La Biblia nos dice que cuando él se llamaba Saulo, era un hombre que había sido instruido desde niño ante los rabinos más importantes, que había conocido en letras, era un hombre muy instruido, que conocía mucho, y quizás su fanatismo, quizás irracional, religioso, lo hizo perseguir y matar a cristianos por solo el hecho de que entendía que iban en contra del mismo Dios. Ahora Dios lo llama de una manera muy particular, ahí en Hechos, en los versículos anteriores, quizás desde los versículos 14 al 18, se nos narra cómo este Pablo, o Saulo en ese momento, que iba en busca de cristianos para arrestarlos, para encarcelarlos, para aún hacerlos blasfemar, como era su costumbre, se encuentra con el mismo Señor Jesucristo. Y su respuesta es solamente: ¿quién eres, Señor? Y solamente con eso él entiende y se da cuenta de que aquel Señor, el cual le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues, se da cuenta de que todo lo que había hecho en su vida hasta ese momento no había valido la pena, no había agradado a Dios, sino que encima estaba en contra de Dios. Pero tiene la oportunidad, Dios le da la oportunidad a través de Jesucristo en conocer realmente que lo que tenía que hacer era reconocer a Jesucristo como Salvador. Y el mismo Pablo dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y después dice que ¿qué debía hacer para poder agradarle? Y bueno, allí Pablo cambia su vida y transforma aquello que era en contra de Dios para una lucha nueva, una lucha verdadera, que era sobre las cosas de Dios. Poder anunciarles el Evangelio de paz, el Evangelio de salvación a todas las personas. Y Pablo es aquel que es reconocido como Pablo y que llega a hacer esto. Quisiera que pensemos en estas tres personas y pensemos en lo que hizo cada uno. El primero, por su efecto, no consideró sus ocupaciones antes que el llamado de Dios. Y pensó que esto era más importante, pero no se dio cuenta que estaba perdiendo algo que era mucho más importante, mucho más elevado, que era la oportunidad de conocer a Jesucristo como Salvador. En segundo lugar está el rey Agripa, y ahí vemos también que no tuvo en cuenta, no evaluó
que Dios, teniendo en cuenta una salvación tan grande, tan importante para él, pensó que debía ser algo muy caro, muy costoso. Y lo cual, cuando entendió que era algo tan sencillo como solamente creer, no quiso aceptarlo, no quiso recibirlo. Consideró que era de poco valor hacer solamente creer en Dios para entender que la salvación tan grande. En tercer lugar, vemos a Pablo, que solo creyó. Dice allí en Hechos, en el capítulo 4, Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y esto es en Jesucristo. Dios pagó el gran precio por tu pecado y por mi pecado, y que fue la sangre de Jesucristo derramada allí en la cruz. Pero solamente te pide que creas, solamente nos pide que creas. Y en esta noche quisiera que podamos pensar en esto. Si conoces a Jesucristo, solamente te pide que le sigas, que estés con Él y que lo dejes actuar en tu vida, como lo hizo con Pablo y cambió una vida para una vida nueva. Si no conoces a Jesucristo, solamente te pide Dios que creas en Él, porque solo en Él hay salvación. Realmente deseo que hayas escuchado en esta noche y que hayas entendido la necesidad de poder ser un hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te esperamos, seguimos escuchando cada domingo a través de este medio y deseando que Dios te bendiga para salvación y vida eterna.